Bueno, tenemos aquí otra vez un estudio estadístico de una variable. Tenemos que ver qué es lo que estamos estudiando en este ejercicio. Nos hablan que tenemos bombillas defectuosas en una serie de cajas. Entonces lo que tenemos que ver es qué significa la tabla esta que nos dan. Bueno, y lo que vemos es que según la tabla, resulta que hay una bombilla defectuosa, aparece en 5 cajas. Dos bombillas defectuosas aparecen en 15 cajas. O sea, nos están hablando de que estamos viendo cuántas bombillas defectuosas hay, pues esa será la variable, y cuántas veces aparece ese valor, siempre es la frecuencia absoluta. O sea, la frecuencia absoluta es cuántas veces tenemos el valor ese. Entonces, resulta que tendremos para nuestra variable el número de bombillas defectuosas, estamos estudiando cuántas bombillas defectuosas hay, y la frecuencia absoluta es, pues eso, cuántas veces aparece ese número de bombillas defectuosas. Copio la tabla, copiada, y vemos que la tabla, la primera decisión que tenemos que tomar es si tenemos los datos agrupados en intervalos o no. ¿Cuándo los vamos a tener agrupados en intervalos? Bueno, aquí es que vemos que nada más que tenemos 8 filas. Bien, eso es un número de filas que podemos trabajar con esos números. Pero ¿qué hubiera ocurrido si en vez de bombilla infectuosa 1, 2, 3 hasta el 8 hubiéramos llegado, por ejemplo, hasta el 80? No vamos a tener aquí 80 filas porque los cálculos se hacen muy largos, muy pesados, y si somos una empresa tardaría mucho y sería muy caro hacer tanta cuenta aquí, meter tantos datos. Entonces, cuando tengamos un número de filas así facilito de trabajar con él, pues trabajaremos con datos sin agrupar. Ahora, si vemos que los datos, la variable toma un número muy grande de valores, que ya se nos hace muy difícil el manejo de las filas porque tenemos muchas, pues entonces agruparemos los datos en intervalos. En intervalos de una forma sencilla, de 10 en 10, de 5 en 5. No vamos a hacerlo de 7,5, 7,5 ni nada por el estilo. Algo que sea para facilitarnos los cálculos, no para complicarlo. Entonces, bueno, aquí los datos no vamos a agruparlos en intervalos. En la tabla tenemos que poner la columna de la variable, ya lo tenemos. La frecuencia absoluta, o sea, este 15, ¿qué quiere decir? Que aparece 15 veces dos bombillas defectuosas. El 18 este, que aparece 18 veces, 7 bombillas defectuosas. Esa es la frecuencia absoluta. Ahora nos vamos a la frecuencia acumulada. ¿Cómo conseguíamos? Bueno, pues la primera la copiamos de la absoluta y después íbamos sumando estos de aquí, en diagonal. ¿Por qué sumábamos eso? Porque la frecuencia acumulada, este 20 nos quería decir que había 20 cajas con dos bombillas defectuosas o menos, siempre de ese valor o de los anteriores. Aquí este 38 más 20, un 58, pongo el mismo color, el 58. ¿Qué nos quiere decir ese 58? Pues que hay 58 cajas con 3 bombillas defectuosas o menos, o sea, siempre acumulando los valores anteriores. Entonces simplemente seguimos sumando, ya está, 8 y 2, 10, esto da 100, ahí tenemos la mitad de las cajas ya. Aquí tenemos 149, 180, 198 y 200. Está claro que el último, 200, hay 200 cajas con 8 bombillas defectuosas o menos. Efectivamente, todas las cajas, porque lo máximo que tenían era 8 bombillas defectuosas. O sea, el último número de la frecuencia acumulada tiene que coincidir con el total de datos que hemos recogido. Lo que nos dice aquí, teníamos 200 cajas. Bien, o sea que al menos podemos comprobar ahí que no nos hemos equivocado al sumar. Ahora, la columna que nos falta por calcular es la frecuencia acumulada relativa en porcentaje, o sea, qué porcentaje de datos tenemos para cada intervalo y para cada fila en este caso. ¿Y para qué hacemos eso? Bueno, pues para poder calcular percentiles, medianas. Vamos a ver. Entonces, ahora lo hacemos con la calculadora, pero la cuenta que tendríamos que hacer para cada uno, vamos a ver cuál sería. Bueno, pues una regla de 3 simplemente. Yo quiero saber qué porcentaje son el 5 cajas, qué porcentaje de las cajas son. Bueno, pues simplemente una regla de 3. Tengo que el total de cajas son 200, o sea que voy a poner, si 200 cajas es el 100%, pues para la primera fila 5 cajas será X, o sea, la regla de 3 va a ser 100 por el número que sea partido por 200. Bueno, en este caso es muy sencillito porque voy a simplificar los ceros, o sea que se me va a quedar simplemente el número que tengo, dividirlo entre 2. O sea, 5 al 5 me va a quedar un 2,5, al 20 un 10, al 58 un 29, al 100 un 50. Bueno, y así puedo terminar la tabla y me quedan todos esos datos. Está claro que el último va a ser el 100% porque el 100% de las cajas tienen
8 bombillas defectuosas o menos, porque 8 era el máximo. Vale, ya tengo la tabla completa. Aquí no hay nada porque tenía ese espacio de reserva, porque cuando son datos agrupados en intervalos hay que añadir además la marca de clase, es una columna más, pero si no es esto lo que hay que hacer en la tabla. Ahora tenemos que irnos a la calculadora. Y en la calculadora lo primero que tenemos que confirmar, si no lo hemos hecho anteriormente, era en el Shift Config, hacia abajo, en el 3, la frecuencia debe estar puesta. Eso solamente hay que hacerlo la primera vez. Si lo tenemos así, no se nos va a cambiar a no ser que nosotros lo quitemos. Y después entonces irnos al modo estadístico, que es el 6. Habitualmente estamos en el modo cálculo, le damos al modo estadístico, una variable, porque tenemos una variable que es el número de bombillas defectuosas, o siempre en el 1. Y ahora se trata de copiar la tabla. O sea, copiamos la primera columna y la segunda columna simplemente. Y con eso conseguiremos ahora una serie de parámetros que veremos. Le doy hacia abajo y me sale ahí arriba ya. Teniendo cuidado eso de copiarla bien, de todas formas la podemos editar sin ningún problema. Bueno, gracias a la pausa termino ahí la tabla, ya está puesta. Entonces ahora nos vamos, la tabla completa, confirmamos que está toda. Nos vamos a opciones, option, y le doy al número 3, cálculo de una variable. En cálculo de una variable veo una serie de valores, la mayoría no me van a interesar, algunos sí. El primero, X, es la media 4,45. La media 4,45, lo copiamos, se me va a ir la calculadora porque la tengo por delante, pero la vemos ahora. La media es 4,40. Por esto ya no nos hace falta, entonces la regla de 3 sería simplemente ir sobreescribiendo un número de una fila por el siguiente. En este caso no ha hecho falta ni eso. Tenemos entonces la media con 4,45. Segunda cosa que nos va a interesar aquí es el penúltimo dato, desviación típica, 1,53. Recordamos que la desviación nos da una idea de cómo de dispersos estaban los datos. En este problema no nos lo piden, en otros ya sabemos que sí. Vale, y aquí no queremos nada más, por lo otro son cálculos intermedios. Queremos, bueno, podemos confirmar que n 200 porque tenemos 200 datos. El valor mínimo de los datos es el 1. El valor máximo de los datos es el 8, entre 1 y 8, ya lo sabíamos. Y ahora aquí, cuartil 1, mediana y cuartil 3. Esos datos los podemos sacar de la calculadora, pero vamos, los podíamos haber sacado a mano, sin de la tabla, mirando simplemente, sin hacer ninguna cuenta, por lo menos en primera aproximación. Los copiamos y vemos que a mano nos habría salido lo mismo. Q1 era 3, Q3 era 6 y la mediana era 4,5. Teníamos esos datos. Bien, confirmo que era eso. 1, 3, 4,5 y 6. Bien, ahora vamos a recordar que era la mediana y los cuartiles. La mediana era, recordamos, si nosotros tenemos una serie de datos ordenados, por ejemplo, si fueran personas, de la persona más baja a la persona más alta, la mediana es la que parte los datos, el valor de la mediana es el que parte los datos a la mitad, 50% por debajo y 50% más grande. Lo mismo que la mediana nos interesa si queremos partir en dos, a lo mejor queremos partir en cuartos, en cuartas partes. Entonces el cuartil 1 es el que deja por debajo el 25% de los datos, ¿está claro? Y el 75% por encima, claro. El cuartil 3 es el que deja por encima, bueno, por debajo el 75 y por encima el 25. Siempre hablamos de lo que deja por debajo. Cuartil 1 el 25, mediana el 50 y cuartil 3 el 75. En este caso la mediana vemos que podríamos asociarla con el cuartil 2, que es el que no tenemos ahí. Bien, entonces, eso para mediana y cuartiles. Bueno, y con números, ¿qué pasa con números? Podemos imaginar que tenemos una serie de datos, por ejemplo, números de hijos. Hay una persona, una familia que tiene uno, otra que tiene dos, otra que tiene tres, otra que tiene cuatro y otra que tiene 5 hijos. ¿Cuál es la mediana? Bueno, pues la mediana será el valor que deja la mitad por arriba, tanto por arriba como por abajo. En este caso, pues 3. La mediana en este caso sería 3. Y dice, bueno, claro, pero es que me has puesto un número entre medio. ¿Y qué pasa si hay una familia con 1, otra con 2, otra con 3, otra con 4, otra con 5 y hay otra con 5? Ahora la mediana está ahí. ¿Y qué valor cojo ahí? Bueno, pues si no tengo ningún valor que coger, pues la media de los dos, en este caso de los dos del que están por encima y del que está por debajo. O sea, la mediana en este caso sería 4,5. ¿De acuerdo? Entonces, si hay un valor que cae justo en la mediana, cogeremos ese valor. Si no hay ningún valor que cae justo en la mediana, cogeremos la media del más bajo, del que está por debajo y del que está por encima. Es que eso es lo que nos va a pasar aquí ahora. ¿Y qué pasa con los cuartiles? Pues lo mismo, solamente que en vez de a la mitad, como ocurre
aquí que tenemos el 50% debajo y 50% arriba, en los cuartiles tendremos o un 25 o un 75, pero la idea es la misma. Bien, y los percentiles, ¿qué ocurre con los percentiles que me los nombran aquí? No, no hemos dicho nada. Los percentiles, por ejemplo, el percentil 15, ¿qué es el percentil 15? Bueno, pues en vez de al 25, al 50 o al 75 será al número que me interese por los motivos que sean. Entonces el percentil 15 pues será el que deja por debajo el 15% de los datos, sería el percentil 15. ¿De acuerdo? Siempre mirando hacia abajo, hacia lo que está por debajo. Bien, entonces borro esto y vamos a confirmar ya, vamos a comprobar los datos que tenemos de cuartiles y mediana. Cuartil 1, el cuartil 1 es el que me deja por debajo el 25% de los datos. Bueno, si yo cogiera nada más que una bombilla defectuosa, tengo nada más que el 2,5% de las cajas y yo quiero el 25%. Si cojo de dos bombillas tendría el 10%, no. Está por aquí, aquí me paso, sí, pero es que el 25% está, por ahí está el 25%, o sea que el cuartil 3 tiene que ser lo que viene ahí, 3 bombillas defectuosas, ya lo tenía de la calculadora, tiene que ser 3, perdón, cuartil 1 tiene que ser 3. Cuartil 3, el cuartil 3 lo mismo, pero quiero el 75%. Veo que aquí 5 casi, pero me falta, yo quiero el 75% de las cajas, no quiero el 74,5. Entonces, aquí me paso por mucho, sí, vale, me paso por mucho, pero en primera aproximación, que es lo que hace la calculadora, en el cuartil 3 tendría que partir por ahí. O sea, aquí partiría, aquí tengo el 25, cuartil 1. Aquí tengo el 75, cuartil 3. Y la mediana yo quiero el 50%. Es que el 50%, para partir del 50% es justo entre esas dos. Me ha salido ahí, pero es entre las dos. Entonces, ¿qué pasa? Pues que como el 50% es entre las dos, pues cojo la media de estos dos valores, porque da la casualidad que ha salido ahí. Entonces, por eso me sale la media entre 4 y 5 es el 4,5. O sea que la calculadora no ha anticipado el resultado, pero nosotros ya lo podíamos saber de antemano. Y me piden ahora el percentil 15. El percentil 15 quiero partir en el 15% de los datos. Aquí nada más que tengo el 10% de la segunda fila, el 15 tiene que estar por ahí. O sea, el percentil 15 me deja por debajo el 15% de las cajas con menos bombillas defectuosas. Pues van a ser 3. Percentil 15 va a ser 3. Y que me falta otro percentil, lo pongo en blanco como los otros, y subrayado de amarillo. Y que me falta el percentil 80 ahora. El percentil 80, pues necesito dejar por debajo, o sea, el 80% de las cajas. Bueno, pues lo mismo, si aquí tengo 74,5, me quedo corto, pues tiene que ser por ahí. Me dejo por debajo el 80%. O sea, 6. Pues 6 también es el cuartil 3 y es el percentil 80. Entonces, estos son los datos en primera aproximación de lo que podemos hacer a partir de la tabla que hemos conseguido con los datos que teníamos y con la ayuda de la calculadora para hacer los cálculos de mediana y desviación típica. En la calculadora no me sale en ningún momento la moda, pero la moda es muy sencilla, porque es el parámetro que nos falta aquí. La moda es, se puede decir, ¿qué es lo que está más de moda? Que tenga cuántas bombillas defectuosas de lo que más hay. Pues vemos que de lo que más hay de bombillas defectuosas son de 49 cajas con 5 bombillas defectuosas. Es de lo que se puede decir que lo que está de moda es que tengan 5 bombillas defectuosas. De lo que más hay, pues entonces la moda será directamente el 5.